Hola, buenos días. Ahora vamos a estudiar la unidad temática número 8, que son las funciones del administrador, que en este caso vamos a analizar la organización. Recordemos que las funciones del administrador es la planificación, organización, dirección y control. Ahora nos toca ver este tema que es la organización. Primeramente vamos a identificar la organización. Tiene dos conceptos. Uno, como función o como parte de las funciones del administrador, y otra como sinónimo de empresas. ¿Qué quiere decir? Que la organización es parte de las funciones del administrador, que engloba la planificación, organización, dirección y control, y también es conocido como organización como un sinónimo de empresa o una institución o un ente organizador. Pero ¿cuál es la definición sobre la organización? La organización es la coordinación de las actividades de todos los individuos que integran una empresa, con el propósito de obtener el máximo de aprovechamiento posible de los elementos materiales, técnicos y humanos en relación a los fines de la propia empresa que persigue, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que prácticamente la organización es parte de las funciones del administrador, quien tiene que llegar a organizar todos los recursos que la empresa pueda llegarlas a tener. En este caso hablamos de los recursos humanos, recursos técnicos, recursos materiales y recursos financieros, ¿no? Muy bien, ahora analicemos cuáles son las etapas de la organización. Generalmente dentro de la empresa se manejan estas tres etapas, que es la división de trabajo, la jerarquización, el nivel jerárquico de la empresa. ¿Qué quiere decir la división de trabajo? La división de trabajo es la separación y delimitación de las actividades, da lugar a la especialización y a perfeccionamiento del trabajo. ¿Qué quiere decir? Esta división de trabajo tiene que estar en relación a las funciones de cada empleado y dependiendo en qué área esta se desenvuelve dentro de la empresa. El nivel jerárquico habla del estudio de la posición del personal, considerando el rango, el grado o importancia que puede ser de forma horizontal, donde la autoridad de mando va desde la cima hacia los subordinados, y de forma vertical, que busca la coordinación de los gerentes de área. Por último tenemos la jerarquización. Establece los niveles y autoridades de la línea y del staff. Busca la responsabilidad dentro de la empresa. Al hablar del nivel jerárquico y la jerarquización, estamos hablando ya de la estructura dentro de la empresa. ¿Qué quiere decir? Analizamos prácticamente la organización lineal, que parte desde la cima hasta el último subordinado, y la coordinación que tiene que existir entre los departamentos, ¿no? Entre aquellos departamentos de contabilidad, departamentos de recursos humanos, departamento de marketing y el departamento de producción. Menciona que estos tienen que estar coordinados entre sí o tener una buena comunicación para manejar lo que es el entorno de una empresa, pero todo siempre en función a las funciones y a la división de trabajo que estos empleados puedan tener dentro de la empresa. Ahora bien, analicemos el nivel jerárquico de la empresa. Como bien habíamos mencionado, el nivel jerárquico parte de las autoridades y la toma de decisiones y la división de trabajo que puedan tener cada uno de los empleados. ¿No? El nivel jerárquico puede ser de forma horizontal o de forma vertical. De forma horizontal, ¿qué menciona? Que la decisión va a venir desde la cima hasta el último empleado, o el nivel jerárquico. O el nivel jerárquico en relación al área vertical, que quiere decir que los coordinadores de áreas son quienes tienen que llegar a organizar todas las funciones o las tareas que puedan llegar a tener los subordinados en relación a cada uno de los departamentos. Dentro de este nivel jerárquico se analiza la organización formal y la organización informal. ¿Qué quiere decir la organización formal? Es la estructura de funciones que existen siguiendo normas y reglamentos de la empresa. La organización debe ser flexible, permitiendo utilizar la creatividad de los trabajadores. ¿Qué quiere decir esta organización formal? Prácticamente está regido a las normas y reglamentos que existen dentro de la empresa, que cada individuo tiene que realizarlas en relación a las funciones que ésta desempeña dentro de la empresa, y también dependiendo de la responsabilidad que éstas puedan llegarlas a tener. Ahora, la organización informal dice que es el conjunto de las actividades personales que se forman de manera espontánea
para cualquier tipo de actividad, pero dentro de la empresa o dentro de esta organización formal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir la organización informal? Es algo espontáneo que surge dentro de los miembros que están dentro de la empresa pertenecientes a la organización formal. Ahora bien, analicemos qué quiere decir departamentalización. Generalmente dentro de la organización hablamos mucho de este punto que es la departamentalización. La departamentalización se logra mediante una división orgánica que permite a la empresa desempeñar con eficiencia sus diversas actividades de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que esta departamentalización se les va llegando a dividir dependiendo de las funciones y dependiendo de la división y a las características que pueda tener nuestra empresa en función al nivel jerárquico o al nivel de producción que ésta pueda llegar a ofrecer dentro del entorno de la empresa. Tenemos entre la departamentalización diferentes tipos. Entre una de ellas es la departamentalización por funciones o funcional, también conocida, que menciona que dice que consiste en agrupar las actividades análogas según sus funciones principales para lograr la especialización y con ella una mayor eficiencia del personal. Entonces, al hablar de este tipo de departamentalización funcional o de funciones, estamos hablando prácticamente o identificando cuáles llegan a ser las funciones de cada uno de los departamentos, ¿no? En este caso estamos poniendo como un ejemplo el departamento de finanzas. ¿Cuál va a ser su función? Llevar la contabilidad, llevar la tesorería, llevar los presupuestos que puede tener dentro de la empresa, ¿no? Eso se refiere cuando estamos hablando de este tipo de departamentalización funcional o funciones. Por otro lado tenemos la departamentalización por productos. Es característica de las empresas que se dedican a la fabricación de diversas líneas de productos. La departamentalización se hace con base en un producto o grupos de productos relacionados entre sí. ¿Qué quiere decir? Al hablar de la departamentalización por productos, recordemos que una empresa puede ofrecer una variedad de productos. ¿Qué quiere decir? Ofrecer una línea de productos diferentes para satisfacer a diferentes segmentos de clientes. Entonces, esas funciones están en relación a ese tipo de departamentalización por producto que prácticamente va dividiendo la línea del producto, ¿no? En este caso tenemos la línea de farmacéuticos, químicos y colorantes en relación prácticamente a la empresa productiva en relación a laboratorios, ¿verdad? Por otro lado, también tenemos lo que es la departamentalización geográfica o por territorio, que generalmente esta departamentalización lo realizan las empresas ya grandes, consideradas grandes porque estos tienen que expandir lo que son sus sucursales en diferentes lados. Entonces a eso se refiere cuando hablamos de la departamentalización por zonas geográficas o por territorio, que quiere decir que la empresa puede tener una sucursal en el centro de la ciudad y llegar a descentralizar o expandir el mercado a diferentes tipos de municipios o diferentes zonas, ¿no? En este caso estamos poniendo como ejemplo las ventas regionales, que puede ser en Sacaba, Quillacollo y Tequipaya. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos proyectando o estamos haciendo nuestra departamentalización en otros sectores, y en cada uno de estos sectores obviamente que va a tener lo que es un nivel jerárquico, empezando desde el gerente regional y terminando lo que es en los operarios que pueda tener a su cargo, ¿no? Ahora bien, analicemos la departamentalización por clientes. Consiste en crear unidades cuyo interés principal es servir a los distintos compradores o clientes de la empresa. Recordemos también que la empresa va a ofrecer diferentes líneas de productos, ¿no? Entonces, esa departamentalización está enfocado a qué línea de productos se va a llegar a satisfacer, a la línea de caballeros, damas y niños, como por ejemplo, ¿no? Por último tenemos la departamentalización por proceso o por equipo. Dice que estudia el proceso de producción que se emplea, que busca eficiencia y el ahorro de tiempo. Al hablar de esta departamentalización por proceso, estamos hablando ya del departamento de producción, que es lo que va a hacer al momento de producir un producto desde el inicio hasta el producto terminado. En este caso tenemos las funciones, el ensamblado, soldado y pintado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Se va departamentalizando según lo que es al proceso que va a tener en relación al producto terminado desde el inicio, por qué pasos llega a tener y el producto terminado, ¿no? Ahora vamos a analizar lo que dice la descripción de funciones, actividades y obligaciones dentro de la organización.
Después de haber establecido los niveles jerárquicos y departamentos de la empresa, es necesario definir con toda claridad las labores y actividades que habrán de desarrollar en cada una de las unidades concretas de trabajo o puesto de los distintos departamentos de la organización. Esta es la última etapa de la división del trabajo. ¿Qué quiere decir? Esta parte de la coordinación o la organización tiene que estar en relación en función a las tareas que cada uno de los empleados va a realizar para que nuestra empresa marche de forma eficiente dentro de la empresa, y eso está basado en los departamentos o en la departamentalización que nosotros ya habíamos estudiado. También se analiza mucho la coordinación. La coordinación nace de la necesidad de sincronizar y armonizar los esfuerzos para llegar eficientemente a una tarea. La organización se completa con la división de trabajo y las funciones, pero también a su vez de una buena coordinación por parte de los empleados o por parte de cada uno de los departamentos con la que cuenta una empresa. La organización funcional, dice que habla de la organización funcional, consiste en dividir el trabajo y establecer la especialización de cada individuo o de cada persona. ¿Qué quiere decir esto? Este punto de organización funcional. Cada persona dentro de la empresa tiene que tener ya establecidos cuáles van a llegar a ser sus funciones dentro de la empresa, para que prácticamente estas no puedan salir de su área de trabajo y hacer otras cosas, ¿no?, que está bien relacionado con la coordinación. Ahora bien, la organización lineal y funcional. Hablamos dentro de esta organización lineal y funcional dos parámetros muy importantes, una que es la organización lineal o militar y otra que es de la funcional. Esta organización lineal o militar menciona que las autoridades y responsabilidad recae solamente en un jefe para que las funciones lleguen a ser de forma específica. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que dentro de las empresas también vamos a hablar de un gerente general, quien va a ser prácticamente el jefe de todo el departamento de la empresa, que va a estar relacionado o va a coordinar con sus coordinadores de área, como ustedes pueden observar aquí en la imagen. Ahora, este punto, la que más se utiliza dentro de las empresas, que es de las funcional, la especialización de cada actividad en una función. Este tipo de organización es la más aplicada y la más ventajosa. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la organización o de las personas dentro de la empresa, tienen que ser funcionales a las tareas que éstas desempeñan dentro de la empresa, ¿sí? Para ello también se analiza esa división de trabajo. Ahora, dentro de la organización es importante analizar el organigrama de la empresa, porque al hablar de la organización estamos hablando de esa estructura que la empresa va a llegar a tener para que cada individuo sepa cuáles llegan a ser sus funciones y prácticamente saber qué es lo que ellos tienen que hacer dentro de la empresa. Entonces, ¿qué quiere decir el organigrama de la empresa? Es la estructura gráfica y simplificada de la estructura formal de la empresa. Permite identificar los niveles de la autoridad y responsabilidad a través de la línea de dependencia. Muestra la interrelación, las funciones, los niveles, la jerarquía, las obligaciones y la autoridad existente dentro de la empresa. ¿Cuáles son los requisitos para realizar este tipo de organigrama? El organigrama dice que debe ser claro, sencillo, debe realizarse según el número de trabajadores de la empresa. Es lo más importante. Si la empresa va a tener 10 empleados o 20 empleados, entonces el organigrama tiene que ir en función al número de empleados que la empresa llegue a tener. Deben contener únicamente el nombre de las funciones y no así el nombre de las personas o el nombre de los empleados. ¿Qué quiere decir? Gerente general no tiene el nombre de la persona, departamento de recursos humanos, departamento de marketing, departamento de finanzas o el departamento de publicidad tampoco tiene nombre de las personas, o directamente gerente comercial, gerente financiero o gerente de producción, ¿no? Entonces de esa manera se tiene que redactar lo que es un organigrama. Ahora, también mencionamos cuáles son las clases o los tipos de organigramas que existen. Tenemos el organigrama vertical, el organigrama horizontal y por último el organigrama circular. Generalmente se maneja más este punto, que es el organigrama vertical, que va desde la cima hasta abajo, hasta el último subordinado, ¿no? En este caso, en el horizontal, que llega a tener los mismos departamentos, solamente que cambia lo que es la posición del organigrama. Y por último tenemos el circular, que dentro del círculo o en el núcleo tendríamos al gerente general
y a los laterales tendríamos los demás departamentos, ¿no? Como el departamento de recursos humanos o el gerente financiero, el gerente de mercadotecnia y el gerente de producción. Dependiendo del número de empleados, este organigrama va a ir creciendo, ¿no? Ahora bien, analicemos los símbolos. Generalmente un organigrama está compuesto por los títulos y las líneas, ¿sí? El título, que puede ser organigrama de la empresa ABC, organigrama de la empresa comercial X, ¿no? Entonces eso se refiere a lo que hablamos con el título. ¿Qué quiere decir esta flecha que nosotros podemos ver acá? Menciona la autoridad, es la mayor autoridad de la empresa, o sea, ordena a todos acá, ¿no? Ustedes pueden observar acá, el gerente general tiene esa flecha. De forma horizontal, hablamos de la coordinación, se encuentra en el mismo nivel y la coordinación. Estamos hablando de los gerentes de área. Y lo que son la línea segmentada, que es el staff, que no tiene autoridad, solo tiene una responsabilidad. Ahora bien, analicemos qué quiere decir el staff. El staff dice que que son aquellas personas profesionales que brindan un apoyo a la unidad que lo necesita, pero no toma ningún tipo de decisión dentro de ninguna unidad. ¿Qué quiere decir? Que son profesionales que simplemente brindan el apoyo a cada uno de los departamentos, si el departamento así lo requiera. ¿Qué quiere decir? Que la empresa puede contratar a un asesor, a un personal staff, para que pueda ayudar con el trabajo del departamento que se requiera. Pero ¿cuáles son las ventajas y desventajas? Las ventajas es ayudan a los jefes de línea a disminuir la tarea, fácil estructuración dentro del organigrama, y tiene lo que es la simplicidad de colaborar al departamento que lo requiere o apoyar a otros departamentos. Una de las ventajas es la existencia de un riesgo de un mal asesoramiento, que el staff quiera asumir autoridad de línea, desconfianza por parte de los subordinados. Recordemos que la autoridad de línea son el gerente general, el gerente de mercadotecnia, gerente de producción, gerentes de finanzas y gerentes de recursos humanos. Esas llegarían a ser nuestras autoridades de línea. Y el staff no, el staff simplemente es el personal de apoyo que pueda brindar un asesoramiento al departamento que así lo requiera. ¿Por qué no afecta al organigrama este staff? Porque nosotros podemos prescindir de sus servicios y automáticamente llegaría a salir dentro de nuestro organigrama, como pueden ustedes observar. No afecta lo que es a la estructura organizacional de la empresa. Este staff puede estar de apoyo al gerente de mercadotecnia o de apoyo al gerente de producción, pero si estos gerentes ya no quieren tener al staff a su lado, entonces se los llega a despedir y automáticamente desaparece dentro de nuestro organigrama, a diferencia de nuestros gerentes de línea. ¿Sí? Si nosotros hacemos desaparecer algunos de esos departamentos, entonces sus subordinados llegarían a estar flotando, ¿no? Por eso se dice que al momento de nosotros hacer desaparecer lo que es el staff, no afecta lo que es a nuestro organigrama. Bien, es todo lo que podemos explicar en relación a este tema que es la organización.